La frontera sur, la frontera olvidada, la frontera aterrorizada. Crisol de culturas, sueños y anhelos, el temor y la bilirrubina constante. Va que va, 1, 2, 3, a correr. El inicio de la pesadilla, la mara salvatrucha. Niños y jóvenes cada vez más jóvenes y cada vez más violentos. El ritual de la violencia extrema organizada. Hace un año, había maras en solo 8 estados de la República Mexicana, pero 50 cruces diarios por la frontera sur han hecho que esta pandilla se encuentre instalada ahora en 24, casi a lo largo de todo el territorio nacional. Vivimos en una sociedad de jóvenes pensada para adultos. La falta de espacio y atención para los jóvenes, el desempleo, la pobreza, la ausencia de oportunidad y la desolación. La mara salvatrucha, como un imán, crece y expande sus redes. Jóvenes pandilleros luchando por su derecho de expresión. Jóvenes pandilleros llamando criminalmente la atención. Lealtad, respeto, unión, drogas, sexo y alcohol. Tráfico de armas, personas y dignidad. Perdóname, madre mía, por mi vida loca. Todos al norte, pero ¿qué hay de la frontera sur? ¿Qué pasa allá abajo en la frontera olvidada? En donde al parecer todo pasa y no pasa nada. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tiro de Piedra. Hoy un tema olvidado, la frontera del sur, la frontera olvidada. Nos acompaña el antropólogo Andrés Fábregas, especialista del tema de la frontera del sur, director y fundador de la Escuela Intercultural de Chiapas y especialista e iniciador de los temas de la frontera del sur. Andrés, a mí me causa mucha curiosidad y cuando se habla de este tema, la gente del sur, los centroamericanos, ven a nosotros los mexicanos, así como nosotros vemos a los del norte, a los gringos. Bueno, en Centroamérica hay un sentimiento ambivalente con respecto a México. Por un lado se le ve como un país al que se admira por el desarrollo mayor que tiene México que cualquier país de Centroamérica, pero por el otro lado también se le ve con cierta encono, porque se quejan los centroamericanos de que México nunca le ha dado la importancia que tiene al istmo centroamericano y de que a final de cuentas México tiene la misma actitud que los norteamericanos tienen con los mexicanos. O sea que hay un sentimiento de ambivalencia en Centroamérica, odio y amor, ¿no? De hecho, incluso dentro del propio México, estamos acostumbrados a escuchar frontera norte, problemas de la frontera norte, migración de México a Estados Unidos y seguridad en la frontera norte, pero ¿qué hay de la frontera sur? ¿Quién vigila la frontera sur? Es decir, ¿a quién le importa la frontera sur más? ¿A Centroamérica, a México o incluso a los propios Estados Unidos? Bueno, efectivamente en México todavía la palabra frontera se pronuncia en singular y de inmediato piensas en el norte. Es la mayoría de los mexicanos. Cuando oyen frontera piensan en el norte, pero efectivamente hay una frontera al sur que es la que nos une con Centroamérica y con todas las tradiciones latinoamericanistas. En ese sentido todo México es frontera, porque somos el primer país de ese gran sur que hace frontera con los Estados Unidos. La frontera sur, para que tengan una idea, la empezamos a estudiar apenas en el año de 1983. Cuando iniciamos el trabajo en la frontera sur, no había ni siquiera un artículo, ni siquiera una referencia académica hacia la frontera sur. Y la idea de frontera era completamente asociada con el norte. A partir de los trabajos de 83, empezó un poco a hablarse de la frontera sur. Y finalmente me tocó a mí publicar el primer trabajo, un ensayo que titulé México frente a la frontera sur,
y que se publicó en una revista local llamada Integración, que se editaba en Yucatán precisamente. Entonces es muy novedoso el tema para los mexicanos, pero sí, al sur tenemos una gran frontera totalmente distinta de la frontera norte y con características completamente diferentes. Estos 700 kilómetros de la frontera sur se puede considerar como el inicio de la pesadilla del sueño americano. Bueno, la migración es lo que ha estado acercando a la frontera norte con la frontera sur. Hace poco en una conferencia yo decía que las dos fronteras se juntan en el sur, que ahí empieza ya la frontera norte para cientos y miles de trabajadores centroamericanos, porque es al cruzar el Suchiate y el Usumacinta que empieza ese martirio para muchos trabajadores de Centroamérica. Cada rato leemos en el periódico que un tráiler es detenido por la policía mexicana y que en sus entrañas llevaba como si fueran sardinas embutidas a un chorro de gente que busca irse al sueño americano, ¿no? Entonces dices bien, la pesadilla para estos trabajadores empieza allí, una vez que cruzan la frontera, el larguísimo camino que hay para llegar a la frontera norte. Esos escenarios solamente se veían hace 20 años en Tijuana, en el famoso Bordo. Yo recuerdo haber estado allí todo un día, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, viendo qué pasaba, y es asombroso el movimiento que hay. Y recuerdo cómo me impresionaba ver a toda América Latina tratando de cruzar ese bordo allá en Tijuana. Bueno, ahora eso inicia en la frontera sur. El sueño americano pues son basinicas, limpiar puertas, limpiar escaleras, los escupitajos de los gringos, lavar platos. Ese es el sueño americano. De los cientos y miles que se van para allá, 2 o 3 son los que logran colarse a la estructura social de los Estados Unidos. Cada año, entre 2 y 3 millones de personas emigran en el mundo. De todas estas, más de la mitad se dirigen solo hacia Estados Unidos, Alemania, Canadá y Australia. En el siglo XXI que apenas comienza, según la Organización Internacional del Trabajo, 150 millones de personas no viven en el país que los vio nacer. Viven fuera de su contexto, de su historia, lengua, cultura, tradición y sobre todo, lejos de su familia. México es uno de los países más familiarizados con el fenómeno de la migración, sobre todo porque tenemos una historia migrante que se remonta a mediados del siglo XIX, cuando México perdió más de la mitad de su territorio frente a Estados Unidos, y cuando en 1884 se empezó a construir el importantísimo ferrocarril en El Paso, primer gran enganche de mano de obra barata. Hoy no existe un mexicano que no tenga un pariente, un primo, un hermano, un tío, un amigo o un conocido que no haya probado suerte cruzando el río Bravo. Y es gracias a esa inmensa cantidad de mexicanos legales e ilegales en el norte que incluso ya se les otorgó la posibilidad de votar en el extranjero, pues representan poco más del 10% de la población total de México. Hoy en día existen 3 millones de migrantes legales, 3 millones naturalizados y 4 millones de ilegales. Año con año intentan cruzar y alcanzar el sueño americano cerca de 350,000 mexicanos. Las remesas o dinero que envían los paisas a sus comunidades de origen representa en términos generales la fuente de ingresos número 1 para el país, si tomamos en cuenta que Pemex es un monstruo que consume muchísimo gasto y las remesas están libres, casi 16,000 millones de dólares al año. La presencia de mexicanos en Estados Unidos que cruzan la frontera norte es abrumadora, pero de igual manera existe una frontera sur por donde miles de migrantes de otros países de Latinoamérica cruzan todo México para llegar al gigante del norte. Estos miles y miles de latinos y de migración de todo el mundo, antes de dar inicio a la aventura o desventura, se encuentran en la ciudad fronteriza de Guatemala, de Tecún, Humán y el nuevo Tijuana, o el Tijuana del Sur, una frontera olvidada, marginada, abandonada al deterioro, violencia y descontrol. La frontera sur, la frontera aterrorizada, la frontera del crimen y la impunidad. 200,000 indocumentados latinoamericanos son atrapados y deportados año con año, y este número va a la alza, como también va a la alza las quejas de los migrantes en contra de las autoridades mexicanas por el maltrato y discriminación que reciben. El discurso y justificación no suena familiar, que es por cuestión de seguridad nacional, por el combate al narcotráfico, el tráfico de armas y de propios indocumentados. México pareciera sustentar un discurso contradictorio al momento de promover con tanta fuerza un trato justo, digno y de total respeto a los derechos humanos para nuestros paisanos que cruzan al norte, pero tratar a los migrantes del sur como no queremos que nos traten allá.
¿Cuál es el trato que recibe esta migración que viene del sur y que pasa por México? Bueno, creo que todavía no hemos logrado darle un trato más amable, digamos, a la migración que viene del sur. De hecho, los centroamericanos se quejan de eso. Dicen que nosotros los mexicanos hablamos mucho de que nos maltratan en el norte, pero que repetimos la misma dosis en el sur. Y ahorita en la frontera sur estamos viviendo un fenómeno bien interesante y igualmente complejo, con una organización muy particular que es conocida o llamada la Mara Salvatrucha. Pero en ese sentido a mí me resulta muy difícil entender qué son los maras, qué buscan los maras, qué aspiran los maras. Es un fenómeno muy complejo. La falta de espacios para los jóvenes, que este sí es un problema muy central de las sociedades latinoamericanas. Somos sociedades de adultos, somos sociedades jóvenes, pero que pensamos solamente para los adultos. Hay muy pocos espacios para los jóvenes en las sociedades latinoamericanas. ¿Qué hace un joven en una ciudad de Latinoamérica? ¿Qué le ofrecemos para que tenga una vida creativa? Entonces, bueno, surgen los grafitis porque no hay en dónde ir a expresarse, y los adultos nos las pasamos borrando los grafitis porque según esto afean las ciudades. Bueno, surgen también el pandillerismo porque no hay de otra. Bueno, agréguenle a ese los problemas del desempleo. El 76% de los jóvenes que salen de las universidades, el 76%, repito, no trabaja en la carrera para la que estudió. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un desfase impresionante entre el mercado de trabajo y la oferta educativa. No solo desfase, no hay ninguna coordinación entre la oferta educativa y el mercado de trabajo. Sí, no existe eso. Entonces estamos las universidades produciendo excelentes químicos, excelentes ingenieros, pero no tienen a dónde trabajar. Y el país está, por otro lado, perdiendo una cantidad impresionante de talento y de dinero, porque es el país el que pagó para hacer todo esto. Bueno, eso véanlo en el contexto de los países centroamericanos, y esto es el triple en los países centroamericanos, en donde además la pobreza es todavía peor que en México. Todo esto lo tenemos que analizar para entender bien el fenómeno de la Mara Salvatrucha. ¿Qué es lo que quiere un Mara Salvatrucha? Pues llamar la atención. Todo lo que quiere es que se fijen en él, que le den espacios, y lo hace de manera violenta. Yo creo que eso es imperdonable, la violencia no se justifica. Las muertes de otros jóvenes, la manera tan violenta en la que le quitan la vida a un ser humano, eso es injustificable. Tenemos que entender el origen, eso sí, porque no vamos a poder tratar el problema de las maras solamente a garrotazos, porque además existe entre los maras el que al que lo metan a la cárcel es un héroe. Entonces, en lugar de castigarlo, lo estás premiando. Un mara que lo metes a la cárcel, en lugar de castigarlo, lo estás premiando. Esa es su gloria, porque en algún momento lo vas a sacar, y entonces es su gloria, sale como héroe. Entonces ni siquiera en el castigo se está aplicando una política correcta. De hecho, mucha gente identifica o relaciona a los maras con alcohol, drogas, sexo, violencia, asaltos, incluso matanzas terribles, ¿no? Tortura. Hay una concepción de los maras como un grupo extremadamente violento. De hecho, para formar parte de la pandilla Mara Salvatrucha, sus rituales de iniciación son considerados como uno de los más violentos del mundo, ¿no? Uno tiene que recibir, creo que como 20 o 30 segundos, una golpiza y escupitajos y toda una serie de navajazos incluso, y uno que ya aguanta ese trote, entonces ya puede ser considerado un mara. Como usted decía, aquel que lo meten a la cárcel va subiendo de rango, ¿no? Y entonces aquel que tiene más antecedentes criminales, pues va siendo un líder cada vez más admirable, que es algo muy curioso. Tienen una serie de símbolos, ¿no? En la que se tatúan casi todo el cuerpo, se tatúan la cara, se tatúan el pecho, los brazos, las piernas, y una de estas leyendas es: perdóname, madre mía, por mi vida loca, ¿no? O sea, ellos reconocen que viven en algún sentido en el exceso. No sé usted si nos pudiera comentar hasta qué grado es cierto o no esto de la violencia extrema que se vive dentro de la organización de los maras, dentro de su organización y hacia afuera. Sí es una organización violenta, sin duda alguna, ¿no? Sí hay mucha violencia. Y también es cierto que cada vez hay más mujeres, pandillas maras de puras mujeres, y que son muy violentas.
en algunas veces más violentas todavía que las de hombres. Sí es cierto lo de la violencia, no es una exageración, es muy lamentable, pero así es. La violencia entre ellos interna no es tanta. Una vez que pasa uno ese ritual terrible de pasaje, la solidaridad es lo que priva adentro de la banda, pero hacia afuera de la organización sí es muy violento, eso sí es cierto. Por otro lado, doctor, hemos visto el caso de Juárez, que ahorita está muy sonado y finalmente sabemos que es una tragedia. 400 mujeres asesinadas en la frontera norte en más de una década. Pero también en la frontera sur hay datos que dicen cerca de 180 homicidios con violencia en menos de un año. Entonces la proporción es todavía mayor. ¿Qué pasa entonces en esta frontera que no la estamos vigilando, que realmente la tenemos olvidada? Bueno, la vigilancia de la frontera sur es un problema del gobierno federal, ¿no? Porque las aduanas y todo esto las controla el gobierno federal. Pero yo creo que los asesinatos y crímenes en la frontera sur tienen mucho que ver también con la acción de las pandillas. Casi todos los crímenes así los últimos crímenes así, los más violentos, han sucedido adentro del tren y son crímenes contra los propios migrantes. Es algo muy lamentable. Y me parece muy lamentable que, por ejemplo, en Ciudad Juárez, pues los crímenes continúan, ¿no? Las mujeres han protestado y han hablado de muchas maneras sobre esto y no vemos que haya una disminución realmente notable de los crímenes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer en la frontera sur es más bien una política preventiva, más que una política de esperar a que sea una catástrofe para actuar. Y yo creo que mucho de esa política preventiva está en resolver el problema de ese tren. Ese problema de ese tren es muy complejo, pero hay que resolverlo. Por ahí está muchas de las pistas. El tren es muchas de las pistas para encontrar qué es lo que está pasando. El tren que cruza de Tecún-Umán en Guatemala, cazuela de culturas, crimen, prostíbulos e impunidad, y sobre todo de Latinoamérica, tratando de entrar a la pesadilla del sueño americano, y que pasa por Tapachula y la frontera sur hasta la frontera norte, se ha convertido en el centro de operaciones de una pandilla ahora transnacional, que ha alcanzado extender su red desde Panamá hasta Canadá. Se calcula que 50 maras cruzan la frontera sur diariamente, esto es, 18.250 maras al año que se internan en territorio mexicano para alcanzar su ciudad de origen, Los Ángeles, ciudad que los vio nacer, reproducirse y expandirse. La Mara Salvatrucha surge como resultado de la guerrilla que vivió El Salvador en los 70, 80 y 90. Fueron los jóvenes expulsados por el temor de la guerrilla y la falta de vida digna. En sus inicios, la Mara se creó por los migrantes que iban a Estados Unidos, a Los Ángeles específicamente, salvadoreños, niños y jóvenes entrenados como guerrilleros que ante la falta de idioma y de recursos acudían al crimen para alimentarse. El maltrato y racismo que vivían en las cárceles de Estados Unidos por sus políticas antimigrantes y racistas impuestas por aquel gobierno hizo que se unieran y fortalecieran. Lo que inició como una organización de solidaridad y apoyo en contra del hambre, la pobreza, el maltrato y la soledad, pronto se convertiría en una de las organizaciones pandilleriles más violentas y temidas de la actualidad. La Mara Salvatrucha, que debe su nombre a la marabunta, a las miles de termitas que juntas arrasan con todo, a la salva de Salvador y a la trucha por su astucia e ingenio, la Mara Salvatrucha. Hace unos años, la Mara Salvatrucha tenía presencia en solo 8 estados de la República. Hoy existen 24 estados y como imán crece y crece. Lo que en un inicio fue una pandilla sobre todo salvadoreña y después centroamericana, con nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos, hoy recibe la iniciación de miles de mexicanos que ven en sus líderes, en su organización y en su solidaridad un escaparate a la triste realidad en la que viven o sobreviven. Aguantar una golpiza por parte de los miembros de la clica de 13 segundos, cortarse las venas y agarrarse a navajazos, violar a una mujer y matar a un pandillero enemigo son algunas de las pruebas que un aspirante a Mara debe aprobar. El crimen, la violencia, el alcohol, las drogas, el exceso es sinónimo de respeto. Perdóname, madre mía, por mi vida loca, es su orgullo tatuado. Y aunque parezcan que los maras son del sur o viven en el norte, en comunidades excluidas y marginadas, lo cierto es que la frontera olvidada y la Mara Salvatrucha están a tiro de piedra.
Bueno, doctor, pues le queríamos agradecer muchísimo esta presencia aquí con nosotros en A Tiro de Piedra. Como reflexión o comentario final, me llama mucho la atención esto que comenta de la falta de espacios para los jóvenes en Latinoamérica, ¿no? Y muchas veces hoy esta falta de espacios hace que la Mara, en este caso, la Mara Salvatrucha, sea un polo de atracción para el joven que se siente identificado o que encuentra en los líderes de la Mara Salvatrucha un estatus de respeto, un símbolo de identidad, ¿no? No soy ni de aquí ni de allá, y la Mara funge como un símbolo de cohesión, de unidad, ¿no? No sabemos hasta qué punto esto esté repercutiendo positivo o negativamente en México. Se siente cada vez más, se palpa cada vez más la presencia de los Mara a lo largo de la ruta de este tren que va de Los Ángeles a El Salvador, y se ha escuchado y se siente ya también la presencia de los Maras que incluso ya están llegando hasta Canadá, ¿no? Entonces, así como una red transnacional, pues esta organización crece y crece, y veremos en qué medida podemos entenderlos, para, como usted dice, no atacarlos a garrotazos, sino entender el problema de fondo y ver cómo puede incluso el joven participar o entender a este fenómeno, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante en la solución la participación de los jóvenes, porque es un problema de los jóvenes, ¿no? De la sociedad en general, pero que se expresa a través de los jóvenes. Rectifico pues que no es un problema de los jóvenes, sino de la sociedad que se expresa a través de los jóvenes. Y es muy significativo que en los mismos Estados Unidos exista una cantidad bastante notable de maras, pero que todos son latinoamericanos. Es decir, es la juventud marginada en Estados Unidos la que ha formado estas grandes agrupaciones. Tendríamos que usar ese modelo, pero no para delinquir, ¿no? Sino para la creatividad. Y entonces ahí es donde está el problema, cómo darle la vuelta para que estas grandes organizaciones inventadas por los jóvenes, en lugar de estar al servicio de la delincuencia y de la muerte, estuvieran al servicio de la creatividad y de la vida.